gracias. Buenas noches a todos ustedes. Quiero agradecer a la doctora Erika Vega por la amable invitación y por supuesto a la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Trauma, a todos ustedes que están de manera presencial. Y me gusta mucho interactuar con el público, y antes de empezar con este tema, que va a dejar una reflexión al final de la ponencia, me gustaría primero preguntarle a todos ustedes, ¿quién ha tenido en los últimos 2 años una atención directa como pacientes o un familiar en atención clínica quirúrgica que nos pueda compartir su experiencia? Ok, le voy a ceder el micrófono y ahorita les voy a explicar por qué es tan importante este concepto. Gracias. Justo el año pasado mi esposo estuvo en un evento quirúrgico un poco, pues sí, bastante largo. Estuvimos un mes en hospital. Fue una complicación por una peritonitis y entró a quirófano en la primera ocasión 3 veces después de la apendicectomía. Y creo que eso, independientemente de ser médico, y creo que incluso por ser médico, hay cosas que se superponen cuando somos familiares de un paciente. Nos hace ver cosas que no sabemos que existen, pero al vivirlas se transforman. Y nos transforman a nosotros en personas que debemos de quitarnos la bata mental, porque no siempre la tenemos física. Nos hace ver muchas cosas que probablemente nosotros, sobre todo como anestesiólogos, que atendemos al paciente durante el procedimiento quirúrgico, y pocas veces los vemos en el posoperatorio tardío, ¿no? Generalmente lo dejamos obviamente al cirujano, que es el médico tratante, y nosotros únicamente pendientes de, sobre todo para el manejo del dolor, pero cuando se van a casa o si existe alguna complicación que no implique otra reintervención, pero el paciente puede tener una hospitalización prolongada, hay cosas que nosotros no visualizamos, más bien no las vivimos y no las sentimos hasta que nos sucede cuando estamos en ese papel. Y sí, la verdad es que eso nos transforma como médicos en nuestra práctica. Dicen que lo bueno o lo malo es aprender así, ¿no? a la mala, pero sí, al menos en lo personal, creo que sí me hizo verlas, aunque yo confieso que nunca he sido deshumanizada, por decirlo así, o sea, nunca he sido, pienso en lo que probablemente puedo ayudar a esa persona como ser humano que estoy atendiendo como paciente y que puedo hacer algo por él, pero no lo veo. Yo pienso que le ayudé, yo pienso que hice algo bueno por él, pero no lo veo en el futuro. Yo supongo, pero ya cuando uno lo vive es completamente distinto. Claro, y eso es bien importante. ¿Por qué? Porque somos personas atendiendo personas, eso nunca hay que olvidarlo. Y la otra, la parte de sentimientos alrededor, ya no como intervenir a una persona, sino estar del otro lado del telón y vivir esa experiencia. ¿Nos pudiese compartir, por favor, qué sentimientos hubo alrededor de todo ese proceso de atención, que por lo que nos platica fue muy largo? Híjole, pues son demasiados para enlistarlos. Es una transformación. La verdad es que yo sí sentí que transformé, porque tuve, como les comento, que quitarme esa bata mental que tengo al dejar yo que alguien más atendiera a mi familiar. O sea, incluso yo en la primera intervención y la segunda fui su anestesióloga, pero ya para la segunda y la tercera ya no. O sea, yo tuve que analizarme incluso,
y decir, ¿sabes qué? No, o sea, ya las emociones me pueden, a lo mejor no me van a nublar la atención como tal, mi profesionalismo, a lo mejor ahí va a estar, pero yo siento o sentía que iba a involucrarme demasiado en las emociones y podría yo enfermarme, o sea, como con esos sentimientos tan intensos. Entonces yo creo que fueron demasiados sentimientos entre cuando veo que todo sale bien, el orgullo, el sentimiento de que le ayudé a mi esposo, ¿no? A la persona que amo. Después, pues, incluso el coraje, el enojo, el cansancio, la situación incluso familiar, tantas decisiones que también a veces tomamos con conocimiento y a la vez también ese conocimiento nos hace pensar que estamos tomando una decisión incorrecta. Entonces no sé cómo describir esa sensación, ese pensamiento, ese sentimiento, creo que es muy complejo. Sin duda. Y totalmente de acuerdo. ¿Por qué lo comento? Porque antes de dedicarme a la parte de calidad de atención clínica, yo era total y 100% médico clínico y el enfoque es completamente diferente. Y me sumo a la experiencia. Yo el año pasado viví una intervención quirúrgica que no tenía contemplada. Como médico y responsable, bueno, tenemos nuestros controles médicos, digo, predicar con el ejemplo. Y en uno de esos controles médicos me sale un resultado sospechoso. Y obviamente tenía que someterme a un procedimiento quirúrgico diagnóstico. Y entonces es cuando cambia el rol. Ya no era médico, me convertí en paciente. ¿Y por qué tan importante entender esto? Porque todos y cada uno de los que estamos en esta sala, en algún momento dado, o ya fuimos pacientes, o vamos a ser pacientes. Y entonces es ahí donde cobra importancia el trabajar en seguridad del paciente y en modelos de calidad, porque es ahí cuando entonces sí presto atención de todo lo que yo no hago y de lo que me gustaría que a mí me hicieran. Y es ahí donde se rompe este paradigma de qué estoy dispuesto a hacer yo como médico para mejorar el sistema. Y esto solamente se logra con conciencia. Entender esa parte de que somos personas atendiendo personas. Y entonces, ese tema, créanme, es cuando me lo propuso la doctora y platicamos, ¿cómo hablamos en algo que impacte? En esta sala probablemente estoy 100% segura que hay médicos anestesiólogos, expertos en su área, que además están actualizados, que además trabajan no solo en la parte privada, sino también en la parte, me refiero a la atención clínica privada, sino también a la atención pública, y pareciera que son cosas iguales y no, créanme. Yo he visto el actuar de médicos, compañeros ginecólogos, donde son unos en la atención privada y son otros en la atención pública, y no he entendido esa diferencia, cuando ambas son personas que están confiadas en que les vamos a brindar una atención de calidad, una atención segura y además con el mejor conocimiento clínico hasta ese momento. Y bueno, es por eso que este tema es relevante. Y vamos a ver paso a paso el porqué. El tema que nos ocupa es atención humanizada y centrada en la persona aplicada en anestesiología en trauma. Vamos a ver el contexto perioperatorio, pero también vamos a tocar temas en seguridad del paciente y ahorita vamos a ver cuántas barreras de seguridad ustedes como anestesiólogos no solo conocen, sino que aplican en su práctica diaria. Y créanme que es algo que hacemos a veces sin la intención de dañar a un paciente. De ahí la importancia de tener conciencia de este tema para nosotros cambiar la forma del trato y para hacer los procesos de atención médica más seguros.
¿Por qué? Porque cuando estamos del otro lado queremos que todo salga bien, queremos que nada se complique, queremos que además no solo hay una buena comunicación si yo soy el paciente. Y es ahí donde yo me detengo, y esta experiencia que les platico no fue nada grata para mí, y aquí es donde odio ser y dedicarme a la calidad, porque vi pasar un montón de barreras de seguridad y cosas que se pudieron haber prevenido, pero no era en ese momento mi papel como calidóloga hacer observaciones. Imagínense que yo, estando ya en la atención directa, le hago observaciones a todos. No era prudente. Sin embargo, contabilicé desde que llegué en un procedimiento que era relativamente rápido, 28 incidentes en seguridad del paciente en 2 horas. De todas las personas que hicieron una intervención directa conmigo, y me refiero desde el enfermero que me atendió, los médicos anestesiólogos que también brindaron atención, mi médico tratante, incidentes en la sala. Y es aquí donde empieza la despersonalización y la deshumanización del paciente, porque entonces ya no era Sara Gómez, era la paciente del doctor X, la paciente que iba a ser sometida a este procedimiento. Cuando la primera barrera de seguridad en el manejo de un paciente es no despersonalices, hazlo sentir persona. Es Sara, tiene un apellido, Gómez Romero. No es ni la paciente de la cama, ni la paciente del doctor tal, ni la paciente que va a ser sometida a un procedimiento quirúrgico, es Sara. Primera barrera que no se atendió conmigo. Y bueno, vamos a ver ahora sí el tema, que es muy interesante, y la verdad es que los objetivos de esta charla, y lo que vamos a ver el día de hoy, es, vamos a entender un poco los conceptos de atención humanizada y atención centrada en la persona. Y lo vamos a ver en su ámbito, que es anestesiología en trauma, y vamos a ver el impacto de estos en el resultado clínico y en la seguridad del paciente. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es el contexto actual de anestesiología en trauma. Hoy día sabemos que es altamente tecnificada. Ustedes actualmente tienen un montón de insumos tecnológicos para monitorizar al paciente y hacer una monitorización avanzada. Hay un incremento en la complejidad de procedimientos, y más cuando es un paciente con un trauma mayor o pacientes en estado crítico, pacientes de las terapias intensivas, pacientes que son sometidos a cirugía cardíaca invasiva. Y además, ustedes, que son sociedades, tienen protocolos de manejo muy bien estandarizados, tropicalizados a los pacientes que atienden, con buenas experiencias a nivel internacional, pero finalmente adaptados a nuestro México, a nuestra infraestructura. Y como les decía, sin embargo, a pesar de todo esto, siempre existe este riesgo de la despersonalización y el cuidado. Primera barrera de seguridad, paciente con nombre completo. Y hay una segunda barrera que puede ser la fecha de nacimiento o alguna otra que la organización determine. Y esto es importante porque necesitamos integrar esta parte de humanización y hacer participar al paciente para garantizar seguridad clínica. Esto sí o sí es inherente durante este proceso de atención. Ahora, hay que entender la vulnerabilidad del paciente anestesiado en trauma. ¿Y por qué le preguntaba a la doctora esta parte de sentimientos? ¿Por qué? Porque créanme, cuando uno está del otro lado, hay nerviosismo si es el paciente, hay preocupación en mi caso, porque obviamente ya el contexto cambia. Yo soy madre de 2 hijas y el pensar de, ¿y si sí tengo cáncer? Y si el tratamiento y la esperanza de vida y si la evolución, y no solo eso, el impacto económico que esto iba a llevar en mi persona. Soy médico, me dedico a la práctica clínica, yo no he dejado mi práctica clínica, pero también me dedico a calidad. Tenía un compromiso y tengo un compromiso con una organización, pero también soy médico. Entonces, cuando uno entiende todo el concepto que hay alrededor, todo cambia. Entonces ya no es un paciente, ni el paciente de la cama tal, ni el paciente del doctor tal, es una persona. ¿Y a qué nos enfrentamos
cuando vemos esta parte de vulnerabilidad, a una ansiedad preoperatoria, a esto que les estoy comentando, toda esta parte sentimental que se maneja con el paciente, hay una pérdida temporal del control. En mi caso, hubo una sedación. Totalmente yo pierdo la autonomía en toma de decisiones, manejo, opiniones, nada, se pierde. También tengo una vulnerabilidad física, ¿por qué? Porque estoy a expensas de un grupo de personas que no solo van a exponer mi cuerpo, sino también van a hacer intervenciones, van a hacer exploraciones. Y parece mentira, pero todo eso también tenemos que cuidarlo. Estamos enfrentados a un riesgo anestésico, porque no solo es la anestesia, es también la intervención quirúrgica, entonces ahí hay un doble riesgo adicional. ¿Sí? Puede ser que el proceso de atención anestésica salga sin incidentes, o al revés, que sea el de atención quirúrgica, y que pueda complicarse en una u otra. La mía se complicó en la parte anestésica, por lo que escucho de la doctora fue en la parte quirúrgica. Entonces, pues ya la situación cambia y se convierte en más compleja. Pero también, ¿qué sucede especialmente en el paciente que tiene un trauma? Y aquí es donde se empieza a complicar todavía más. ¿Por qué? Porque es una atención urgente. Tenemos que abordar al paciente si estamos salvaguardando la vida o verificando que ese órgano blanco no se dañe. Entonces, el tiempo es oro en la intervención y manejo de este paciente. Por lo tanto, tenemos una ventana de decisiones muy corta y recordemos que la evolución clínica del paciente es dinámica, como puede estar bien al inicio del procedimiento y se va a ir modificando. Si el paciente sangra, si me desatura, si hay un mal manejo de líquidos, si llega a presentar alguna descompensación hemodinámica, entonces no es algo que yo pueda asegurar desde el principio. Esto va a evolucionar y va a cambiar conforme se vaya dando el procedimiento tanto quirúrgico como anestésico, entonces es dinámico y también hay una alta carga emocional y aquí me detengo. ¿Creen que solamente sea del paciente y la familia la carga emocional? No, ¿por qué? También el equipo médico que está involucrado. El equipo médico que se involucra también sufre esa carga emocional, porque no es lo mismo atender un paciente programado, donde todo está controlado, donde las variables en cualquier momento cambian y precisamente el trauma es dinámico y a lo mejor hace 5 minutos estaba estable y ahorita está en paro, ¿no? O tenemos una situación muy crítica. Entonces, los que estamos en atención de urgencias estamos sometidos a un estrés implícito. Tenemos que actuar rápido y esto genera más carga emocional cuando son pacientes pediátricos, cuando son mujeres embarazadas donde hay un binomio que cuidar, o cuando, como dice la doctora, hay un vínculo emocional de la persona que estamos atendiendo. Entonces, no solo es el paciente y la familia que están esperando, sino también es todo el equipo que participa en la atención de ese paciente. Y créanme que la situación es muy, muy, muy crítica y ahorita voy a explicar un poco de experiencias personales. Y entonces aquí el papel del anestesiólogo es fundamental en el manejo del paciente. ¿Por qué? Porque tiene que transmitir confianza. Tiene que implementar medidas de seguridad para garantizar que la atención en ese momento que se le está brindando al paciente sea la adecuada. Y algo bien importante, tiene que comunicarse con el equipo de atención. La comunicación es vital para resultados favorables. A mí me genera un poco de estrés cuando los doctores no se conocen. Hay artículos que publican que cuando se conoce el equipo de atención, hay mejores resultados con el paciente, porque hay confianza, hay comunicación y hay una revisión previa del paciente. Ojalá así fuera siempre. La realidad es que los que trabajamos en atención pública no necesariamente esto se logra concretar. A veces llegamos a una situación de urgencia y yo no tengo idea de quién me va a dar el procedimiento anestésico.
Y si eso le sumo a que a veces somos personas con un montón de emociones y a lo mejor ese día el doctor está ya enojado y está cansado porque ya vio 10 pacientes, lo que menos quiere es hablar conmigo, pero necesita hablar conmigo para saber el antecedente del paciente, para ponernos de acuerdo sobre lo que hay que cuidar y para que yo le pueda alertar si algo no está bien. La pregunta es, ¿lo logramos la mayoría de las veces? Yo le puedo asegurar cuando tenemos un equipo, cuando yo voy a la consulta privada y yo ya sé que la doctora Erika me va a dar el procedimiento. La saludo, le platico a mi paciente o ya lo conocemos porque ya hace la valoración preoperatoria, en este caso la preanestésica, yo la preoperatoria, platicamos de cosas importantes durante el proceso de atención, puntos críticos, y hasta nos va súper bien a pesar de que sea una situación emergente, pero no siempre es así, y entonces ahí es donde se pone riesgoso el asunto. Y entonces vamos a la primera pregunta, ¿qué consideran que es atención humanizada? Es aquella atención que está centrada en la persona, que es empática, que es amable, que de cierta forma es con familiaridad o hasta digamos con cariño, tratando de establecer un vínculo que genera esa relación, aunque sea en un paciente con trauma, pero que se desarrolle esa confianza para que entre lo más seguro y más tranquilo y despejar esa incertidumbre que pueda ocasionar la situación. Gracias. Pienso que le sumaría que también ese trato que se da al paciente, independientemente que sea en un contexto de urgencia, que no excluya los derechos del paciente, la integridad del paciente y la empatía hacia el paciente. Claro, muchas gracias. Miren, atención humanizada, ¿sí?, es un enfoque de cuidado que reconoce al paciente como un ser humano integral con valores, que considera su dimensión biológica, somos entes biológicos, psicológica, emocional, espiritual y social. Y es ahí donde hago un alto. Yo paciente, Sara paciente. Sara tenía una condición psicológica, estaba preocupada, estaba nerviosa porque iba a entrar al procedimiento. Mi contexto a mediano y largo plazo es qué va a pasar si tengo mis hijas, mi trabajo. Entonces ya estoy hablando también de mi contexto social. Yo me considero, soy católica, no religiosa, tengo mis asegúnes. Sin embargo, pues sí hay que, en ese momento sí uno baja a la corte celestial para que todo salga bien, a pesar de que no somos religiosos. Entonces también está implícita en estas dimensiones y de lo que se trata es que en esta atención humanizada yo garantice un trato digno, como decía la doctora Erika Vega, que sea empático, y empático no necesariamente es ponerme en el zapato del paciente, eso no es. Cuando entendemos la empatía de esa manera, no estamos entendiendo de qué se trata. Difícilmente nos vamos a poner en el zapato del paciente, porque no tenemos su historia, no tenemos su contexto, ni sabemos sus preocupaciones. Lo que sí podemos hacer es generar un trato respetuoso y que todo esto se dé durante el proceso de atención médica. Eso sí lo podemos hacer y es parte fundamental de por qué somos médicos. Es algo que se nos inyectó desde que decidimos estudiar medicina. Y en esta parte de atención humanizada tiene varios principios. Respeto a la dignidad. Y en esta parte respeto a la dignidad es reconocer a esta persona con valores y emociones. Empatía clínica, comprender sus preocupaciones y responder con sensibilidad lo que la paciente o el paciente me exprese. Tener comunicación clara, y esto tiene que ver con explicar el procedimiento que se va a llevar a cabo y también hacer de conocimiento los riesgos en un lenguaje comprensible. No solo está demostrado que nosotros interrumpimos a los 16 segundos al paciente, no lo dejamos hablar, sino además que utilizamos un lenguaje técnico
que nosotros damos implícito que el paciente nos está entendiendo y no necesariamente así es. Siendo médicos, a veces nosotros no entendemos la jerga médica de otra especialidad y la otra especialidad asume que entendemos. Y también tenemos que garantizar privacidad y apoyo emocional, y esto especialmente en situaciones de vulnerabilidad como en cirugía o en trauma. Es muy frecuente que como médicos demos información en pasillos delante de otros pacientes sin cuidar este proceso de privacidad. O aún, peor aún, estamos haciendo una reanimación, obviamente entendiendo el contexto, sin cuidar esta parte del pudor del paciente, siendo mujeres o siendo principalmente mujeres y niñas, ¿no? Donde ahí la parte de pudor sí juega un papel relevante en el manejo del paciente. Y bueno, el origen de atención humanizada no es nueva, surge en el siglo pasado, en la década de los 60 y 70, como respuesta a la medicina altamente tecnificada, y también es influenciada por la parte ética y psicológica humanista, y lo que busca es recuperar la relación médico-paciente. Hoy día se sabe que cuando hay una buena relación médico-paciente, la posibilidad de quejas disminuye, y por ende la posibilidad de demandas. Puedo tener errores durante el proceso de atención, pero si mi relación con el paciente es buena, es abierta, es clara, a pesar de los incidentes, el paciente no reacciona, porque ve esta parte de honestidad del médico hacia con él como paciente y hacia con la familia. El problema es cuando no tenemos una buena comunicación. Ahí, a pesar de que hayamos hecho bien las cosas y haya habido complicaciones, la posibilidad de demanda es muy alta. Bueno, y también entender que esta medicina humanista lo que busca es un equilibrio entre el conocimiento científico y los valores humanos. Lo que les mencionaba, escuchar activamente al paciente. Hay que entender a esa persona que tenemos como pacientes, sus necesidades, sus intereses, sus preocupaciones, las emociones que vive en ese momento de estrés, y también a la familia. Y también tenemos que garantizar que haya comprensión de la experiencia en su enfermedad. Como les comentaba, el vivir desde el otro lado de la pantalla como pacientes mueve completamente lo que yo espero de un proceso de atención médica, completamente, y créanme, no lo vamos a entender hasta que estemos del otro lado, hasta que entonces el piquetito que yo le doy al paciente sea el piquetito que te dan a ti, vas a ver que el piquetito no se siente igual, ¿no? Entonces, créanme que esto nos hace muy sensibles cuando empezamos a estudiar estos temas. Ahora, ¿cómo vemos esta aplicación clínica de esta atención humanizada en paciente real, en anestesiología, en trauma? Y bueno, tenemos que tener claro que esta parte de intervención humanizada nunca debe suspenderse, y el anestesiólogo juega un papel muy importante cuando esto ocurre. ¿Por qué? Porque no necesariamente el paciente en una situación de trauma, de urgencia o emergencia pierde el estado de conciencia. Puede estar consciente a pesar de estar grave el paciente. Entonces, independientemente de esa condición, yo sí o sí tengo que explicar al paciente lo que va a pasar en ese proceso, tanto desde el punto de vista de intervención quirúrgica como anestésica. Tengo que garantizar esta parte de contacto humano. Créanme que cuando ustedes lo viven como paciente, es completamente diferente cuando el anestesiólogo se acerca, te habla por tu nombre y te dice: Sara, no te preocupes, te vamos a cuidar y vamos a estar al pendiente de ti. Ese simple contacto genera un cambio mental en el paciente. La pregunta es: ¿cuántos de ustedes lo hacen en el día a día durante su proceso de atención? La doctora sí, la doctora sí, la doctora sí. Créanme que eso es un romper paradigma. Nos enseñaron a no hacer transferencia de sentimientos en la universidad con el paciente.
Eso ya no es. Hasta que entendemos que somos personas atendiendo personas. Esa persona está preocupada, tiene miedo, hay mucha ansiedad. Han estado en un quirófano, las lámparas dirigen completamente hacia el paciente. Hay mucha ansiedad de lo que va a ocurrir, hay miedo. Y entonces esta parte de contacto que yo les menciono cambia completamente la percepción. ¿Por qué? Porque mentalmente ya sé que alguien me va a cuidar. No solo me habló por mi nombre, me miró a los ojos, me hizo sentir persona. También tengo que respetar el pudor del paciente. Al estar en una mesa quirúrgica y al momento que perdemos la autonomía por sedación o anestesia general, nuestro cuerpo está expuesto a todo lo que nos puedan hacer. Entonces, esta parte es bien importante. Si no hay una intervención en áreas clave de nuestro cuerpo, simplemente hay que cuidar el que no se exponga al paciente. Y esta parte de validar su miedo antes de la inducción. Tenemos miedo, a pesar de que sabemos lo que va a pasar y que conocemos el procedimiento que va a suceder, créanme, hay mucho miedo por lo que pueda pasar, por las complicaciones y más porque tenemos ese conocimiento técnico de todo lo que va a suceder en el procedimiento tanto quirúrgico como anestésico. Entonces aquí es donde no nos gusta ser pacientes siendo médicos. Y bueno, ¿qué consideran que es atención centrada en la persona? Es el otro término que venimos a compartir con ustedes. ¿Es lo mismo? Creo que ya la misma palabra nos lo dice, ¿no? De personalizar a ese paciente, como dices, a todos los voy a tratar como humanos, pero esta paciente se llama Sara, esta paciente tiene tal problema, tiene la intervención es tal, entonces es darle el lugar a esa persona de lo que, el diagnóstico que tiene, de lo que se le va a realizar. Entonces, pues sí, personalizar la atención, no es lo mismo que, como dice, la anestesia general no es lo mismo que una anestesia regional, por ejemplo, o sea, el paciente puede estar consciente o desde el inicio estar inconsciente y es, pues sí, persona. Gracias. Yo opino que, bueno, aparte de la parte técnica, no olvidar la persona, sino las dimensiones de la persona, su contexto social, hasta su contexto religioso, ¿no? Porque muchas veces te dicen, no, espéreme a que llegue, no sé, el pastor, el rabino, o por favor, no me despegue mi estampita de la Virgen. Entonces tienes que centralizar en eso. Para él es importante eso. Independientemente de tus creencias y de lo que esté, tienes que centrar ese día en él, en lo que él espera y preguntarle, ¿tú qué esperas o qué es lo que te angustia? Para saber hacia dónde y poderle, o sea, ahora sí nuestra parte de médicos, ¿no? También saber consolar y acompañar. Claro, y aquí está implícito la parte de derechos del paciente y su familia. ¿Alguien recuerda algún derecho de los 10 que tenemos de atención del paciente y su familia? Uno nada más. Tienen derecho a una segunda opinión. Tienen derecho a una segunda opinión. ¿Algún otro? A tener un expediente clínico, sí. Bien, doctora, gracias. ¿Qué más? A participar activamente en su proceso de atención, a otorgar o no un consentimiento informado, a tener información clara, oportuna y veraz sobre su proceso de atención, entre otros muchos. Acuérdense que somos pacientes o vamos a ser pacientes, tenemos que saber esos derechos. ¿Y por qué es importante esto? Porque sí, efectivamente, aquí la participación es activa del paciente, donde tenemos que hacer que, como decía la doctora, tenemos que considerar sus valores, preferencias y su contexto
sobre su proceso de atención médica y tenemos que promoverlo a tomar decisiones compartidas sobre su tratamiento. De ahí la importancia de que la comunicación juega un papel relevante para que el paciente entienda lo que va a ser sometido y pueda participar y tomar decisiones, siempre y cuando tenga autonomía, porque recuerden que esto no aplica a pacientes pediátricos, a pacientes con alteración del estado de alerta. Ahí es un tercero, pero mientras el paciente tenga autonomía, él tiene derecho a participar activamente durante su proceso de atención. Y entonces, el origen de este modelo de atención centrado en la persona tampoco es nuevo, es del siglo pasado, con Rogers en el año 51 y con Balin en el año 59, y actualmente es el modelo que está consolidando sistemas de salud modernos apegados a calidad durante el proceso de atención médica. Y entonces, este modelo centrado en la persona está validado por organismos nacionales e internacionales. En nuestro caso, por el Consejo de Salubridad General, a través de sus estándares de certificación, también institutos reconocidos en el manejo de calidad, como es el Instituto de Medicina de Estados Unidos, por la Organización Mundial de la Salud, por la Comisión Conjunta Internacional, y esto sienta las bases sobre seguridad del paciente y calidad asistencial. Y recordemos que los modelos de calidad tienen que ver con estructura, con procesos y con resultados. En la parte de infraestructura, que todas las organizaciones tengan políticas de atención del paciente, que sus consentimientos, y acuérdense que esta es la parte normativa, garantizar que haya un consentimiento bajo información firmado por el paciente si tiene autonomía, pero ¿dónde creen que cometemos errores? En la parte de testigos. ¿Creemos que con la firma del paciente es más que suficiente? No. ¿Qué pasa si el paciente pierde la autonomía? La ley, hay un artículo en la Ley General de Salud, artículo 80 y 81, dice que cuando el paciente está en una situación crítica, 2 médicos pueden tomar la decisión para esa intervención que se va a llevar a cabo. Entonces, también hay una alternativa en cuando se pierde la autonomía del paciente, y garantizar espacios privados, lo que yo les decía, áreas de atención clínica, donde guarde esta parte de privacidad y también manejo el pudor del paciente, y donde yo pueda brindar la información solamente al paciente y a la familia. Somos muy dados, insisto, y más en la atención pública, a brindar información en pasillos, delante de otros pacientes, haciendo comentarios sobre ese paciente, y recuerden que esta parte es un derecho del paciente, la parte de la privacidad. Tiene que ver con un proceso que ya indica la atención médica explícita, y donde yo tengo que garantizar comunicación con el paciente, con la familia, para garantizar decisiones compartidas, ¿sí? Y ¿cómo yo mido esta parte de modelo centrado en la persona? A través de indicadores, que es el resultado que yo espero, donde yo puedo medir la satisfacción del paciente desde varios rubros. Manejo el dolor, resultados del procedimiento quirúrgico, resultados del procedimiento anestésico, apego a protocolos, a guías de manejo. Eso es medible y lo puedo llevar a cabo. También en la reducción de incidentes en seguridad del paciente, y aquí me voy a detener un poquito, vamos bien en tiempo, ¿ok? Y entonces, vayamos a mi experiencia. Para empezar, barrera de seguridad, identificación del paciente. No lo hicieron de manera completa, ni todos los que tuvieron atención e intervención en mi manejo de atención médica. Después, higiene de manos. ¿Sí? Y en esta parte de higiene de manos hay 5 momentos: antes, después de tocar al paciente, si salgo del entorno del paciente, si hago un procedimiento aséptico y si me contamino con secreciones corporales. Hagamos un ejercicio y esto los va a dejar reflexionando. Según esos momentos, ¿sí? Si yo atiendo 10 pacientes, al menos debería de haberme hecho higiene de manos 20 veces. ¿Cierto? Antes y después. ¿Pero qué creen? Ustedes son anestesiólogos. Entonces, ustedes hacen procedimientos asépticos, ¿cierto? Entonces, híjole,
le sumo otro más, entonces ya no son 20, ya son más, ya son 30, ¿no? Pero además le sumo que es algo del entorno del paciente. Sí o sí lo tengo que hacer, y más si voy a generar una sedación en un área altamente contaminada como es la terapia intensiva. Entonces ahí le sumo otros 10, 40. ¿Se han puesto a reflexionar ustedes cuántas veces hacen higiene de manos en un día? Muchas, dice la doctora. ¿Cuántas? No tantas. No tantas. ¿Por qué es importante? Porque uno de los principales incidentes en seguridad del paciente está asociado a infecciones, pero también está asociada a preparación higiénica de medicamentos. Y ahí es donde la cosa se empieza a complicar, porque no lo hacen, ¿eh? Y no solo no lo hacen, hoy día yo traigo anillos, me gusta mucho usar anillos. En atención clínica no, ahí estando en el hospital, olvídense, llevo años sin utilizar anillos. Y la verdad es que me asusta un poco, porque cuando uno se dedica a esto, la única manera de demostrarle al área médica que lo que estamos haciendo está mal, no es diciéndole que está mal, sino es demostrándole a través de estudios que está mal. En un hospital donde yo trabajé y implementé el modelo de calidad, vimos un incremento en la incidencia de infección de sitio quirúrgico de los neurocirujanos, que son personas altamente preparadas con un nivel técnico de abordaje excepcional. Excelentes resultados. Pero de nada servía si el paciente se complicaba por un proceso infeccioso y finalmente fallecía. Y entonces toda esa expertise, todo ese conocimiento se iba a la basura. ¿Qué fue lo que hicimos en ese hospital? Nos pusimos a pensar con el área de vigilancia epidemiológica y dije, ¿cómo le hacemos con los doctores? Porque son bien terribles, somos terribles. Bueno, pues tan sencillo. Hacemos cultivos de celulares, hacemos cultivos de tabletas electrónicas y hacemos cultivos de relojes. A ver qué sale. ¿Qué creen que salió? No está permitido en la atención clínica tener uñas postizas. Es más, ni esmalte. No es factible llevarlo a cabo. Y créanme, tanto los relojes como los anillos, como los celulares, salen a la par que un baño, por la contaminación que tiene. Entonces, esto deja reflexionando, por eso yo les decía, llévense este ejercicio a casa, con base a esto de los 5 momentos, ¿cuántas veces hicieron higiene de manos? Y entonces asusta, ¿verdad? Ustedes manejan medicamentos que se pueden contaminar, ¿como cuál? Como el propofol. Está demostrado que si ustedes no tienen una preparación higiénica y el paciente es un paciente inmunocomprometido, de repente sale con una bacteria y nadie sabe de dónde la pescó. Y bueno, eso ocurre todos los días en los hospitales. De ahí la importancia de ser consciente, y es algo que yo siempre les digo a mis médicos residentes. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para mejorar el proceso de atención de tus pacientes? Porque el día que estés del otro lado, solo me pregunto, ¿con qué calidad moral exiges algo que tú no estás dispuesto a dar? Está complicado, ¿no? Yo estoy en el área de la tococirugía, donde están las labores. Entonces, los médicos anestesiólogos, cuando les van a dar la terapia analgésica a las mamis, muchas veces ni siquiera van y se lavan, nada, ni siquiera se ponen en bata. Y uno como enfermero, bueno, al menos yo sí le digo, doctor, ¿se va a lavar? ¿Qué le traigo? Y muchas veces los médicos, no, así. Y pues yo siempre traigo mi antiséptico en mi carro, siempre. Entonces es así de, bueno, si no se va a lavar, bueno, entonces por lo menos su antiséptico, ¿no?
Pero sí muchos se molestan a veces de que les digamos las cosas, pero pues es que yo también he estado del otro lado y pues sí pasas por muchas cosas que dices, ¿cómo es posible que no hagas conciencia hasta después de que estás del otro lado? O sea, y yo siempre soy muy, muy amable con los pacientes, pero sí, vuelvo al tema de que sí, los médicos muchas veces se molestan cuando les dices, doctor, ¿se va a lavar? ¿Se va a hacer asepsia en las manos o algo? No, así, ya ábremelo. Entonces, pues sí, se rompe todo el estándar de seguridad del paciente. Y vean cómo teníamos un dicho cuando yo me formé como médico, y es que Diosito cuida a sus animalitos. ¿Y por qué este dicho? Porque a la mayoría de los pacientes no les va a pasar nada, pero aquellos pacientes que tienen una inmunosupresión o son pacientes que van a tener una estancia hospitalaria prolongada, créanme, no les va a ir bien. Y se viene como bola de nieve, complicación tras complicación tras complicación. Y es ahí donde uno no espera que al paciente le vaya mal. Y esta parte de cómo sensibilizar al área médica de la importancia de la higiene de manos, a veces los hospitales generan estrategias que dicen, bueno, por lo menos así. ¿A qué me refiero? El Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, tenía ese mismo problema. Los doctores no se querían quitar los anillos porque las señoras los divorciaban o los señores las divorciaban. Entonces, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo hago para mejorar mi adherencia a la higiene de manos? Y dijeron, bueno, está bien, utilicen el desinfectante utilizando el anillo. ¿Y qué creen? Hubo una mayor adherencia. ¿No es lo ideal? No. Pero yo tengo que garantizar que lo hagan. Pero ¿qué hago cuando no solo son los anillos, es el reloj y son las pulseras? Y como dice la licenciada, ¿cómo creen que no hay un momento? Son 20 segundos, de 20 a 40 segundos para implementar esa buena práctica y no lo hacemos. Y no lo hacemos en la preparación de medicamentos que se pueden contaminar. Y no lo hacemos porque creemos que me voy a el utilizar un guante estéril ya. Pues no, ya se demostró que los guantes tienen porosidad y permite la transferencia de microorganismos en ambientes húmedos, entonces pues no es tan fácil y por eso todas esas barreras de seguridad. Y bueno, ¿cómo aplicamos esta parte de atención centrada en la persona, en anestesiología, en trauma? Y recordemos que es todo este manejo perianestésico desde la preatención anestésica, transanestésico y posanestésico. Y esto tiene que ver con que se permita llevar a cabo. La mayoría de las veces se puede. No necesariamente un paciente en estado crítico no está consciente. Se puede llevar a cabo. Y de aquí que tenemos que garantizar que el anestesiólogo discuta esas opciones anestésicas según las preferencias, ¿sí? Y obviamente que no ponga en riesgo la seguridad del paciente, que considere esos antecedentes culturales, que involucre o no a la familia si el paciente lo desea, porque puede ser que el paciente diga no quiero que nadie se entere, o no quiero una no reanimación, no quiero. Y aquí nos ponen entredicho porque de repente los médicos nos confundimos. Es que el paciente dice que no, pero la familia dice que sí. No, espérame, el paciente tiene autonomía. Y si el paciente dice que no, es no, a pesar de que la familia diga que sí. Entonces ahí el respetar los derechos del paciente, documentar decisiones compartidas. Recuerden que el expediente clínico es nuestro documento legal donde plasmamos todas las intervenciones que se ejecutan en el manejo de un paciente, y la experiencia me indica que no todo lo que está escrito se hizo y no todo lo que se hizo está escrito. A veces, créanme, la debilidad en un expediente clínico nos puede poner en jaque a todos los médicos y tenemos que ajustar este plan según a los valores, por ejemplo, el rechazo a una no transfusión.
y recordar que el 80% de nuestros pacientes, incluyéndome yo, tenemos ansiedad preoperatoria, donde hay un componente fisiológico, donde va a aumentar catecolaminas, va a requerir mayor anestésicos, va a haber mayor dolor postoperatorio. Esto puede complicar el retraso de la recuperación del paciente, pero se sabe que la comunicación empática también reduce la ansiedad en el manejo de estos pacientes. Y algo bien importante, el manejo del dolor es un indicador de calidad. Es algo que yo tengo que cuidar y a veces no lo doy por sentado. Es inhumano tener a un paciente con dolor en un ámbito hospitalario, donde es un eje de calidad y yo tengo que tener oportunidad en la intervención en el manejo del dolor, ya cuando tengo un diagnóstico clínico certero y es un componente central de la experiencia del paciente. A lo mejor el paciente no va a recordar absolutamente nada de todo lo que pasó y si lo movieron de un lado a otro y si le dieron o no le dieron información a la familia. Lo que va a recordar es su experiencia personal, de cómo no hubo una intervención oportuna en el manejo del dolor. Eso sí lo va a recordar. Y eso va a ser un motivo de queja y de intervención con la familia incluso. La otra es prevenir el daño secundario también como un eje de calidad y en eso ustedes son expertos. El garantizar, prevenir la hipotermia en el manejo del paciente en estado crítico, el manejo hemodinámico, donde ustedes son expertos, minimizar eventos adversos anestésicos. ¿A qué me refiero? En esta parte de intervención que ustedes hacen, el garantizar que si tienen una vía aérea difícil, tengan todo lo necesario, porque eso se puede prevenir. Si el paciente tiene antecedentes de alergias, también tengan todo listo. Les comparto porque fue lo que me pasó a mí. Yo soy alérgica, había hecho alergia a algunos analgésicos y hice alergia en ese momento, ¿sí? Entonces el preparar todo por si ocurre, eso es parte de la intervención en seguridad que podemos ejecutar y llevar a cabo y también tener el equipo disponible. Comunicación efectiva en situaciones críticas y esto es clave. Es algo que hemos reiterado a lo largo de esta plática, tener un lenguaje claro y comprensible, no da por entendido que el paciente está entendiendo todo lo que le estamos diciendo. Comunicación breve y directa, recordemos que son situaciones emergentes y urgentes, ¿sí? Tener una escucha activa, tanto con el paciente, con la familia, para ver cuáles son sus puntos de preocupación e intervención que puedan generar problema con la familia, verificar que comprendan, tener empatía, ¿sí? Actualización frecuente de la información. Y lo que ocurre frecuentemente es que me dieron la información cuando ingresó mi paciente a cirugía y ya está en piso y nadie me dijo qué pasó. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque todo esto es dinámico. Puede ser que el paciente entre con un pronóstico al procedimiento y se vaya modificando conforme vaya dándose el proceso de atención médico-quirúrgica y tener expectativas realistas, ¿sí? De repente somos o muy trágicos o muy optimistas en el manejo de un paciente. Ahí la responsabilidad que tenemos para garantizar que sea lo más realista posible en cuanto al pronóstico del paciente es fundamental. Y aquí podemos ver algunas diferencias conceptuales entre atención humanizada y atención centrada en la persona, ¿sí? La naturaleza de atención humanizada es ética, su origen es bioética y humanista, el foco de atención es dignidad y trato humano, se prioriza la empatía y el respeto durante el proceso de atención, hay una mejora en la experiencia del paciente, se ve la parte emocional de cuidado, pero es muy difícil cuantificar porque tiene que ver con expectativas tanto del paciente como de la familia. En atención centrada en la persona es un modelo de calidad ya más estructurado, es organizacional y es a lo que estamos trabajando en las organizaciones en salud, donde hay una gestión de calidad y seguridad con todas las barreras que implica, hay una participación activa de decisiones basada en valores del paciente, esta decisión es compartida para la aceptación o no de un tratamiento anestésico, la mejora se da en calidad en el tratamiento en general,
social, la dimensión es participativa en el cuidado y aquí sí puedo tener medición a través de indicadores, puedo medir durante todo el proceso de atención desde que el paciente ingresa hasta que el paciente egresa. Y este es un error frecuente en medicina de anestesiología de trauma y suelo escucharlo. Como es urgente, no hay espacio para un enfoque centrado en la persona. ¿Qué opinan ustedes? Sí hay tiempo, esto es incorrecto. ¿Por qué? Porque esta excelencia que todos buscamos, que nos vaya bien como pacientes, pero también que le vaya bien a mi familiar o a los pacientes que atiendo todos los días, se va con protocolos estructurados. Es por eso que existen las sociedades, las asociaciones, que son médicos buscando la excelencia en el manejo de sus pacientes, comunicación humana efectiva, la cual tiene que estar estructurada, respeto a la dignidad, nunca perder la humanización durante el proceso de atención médica, nunca olvidar que somos personas atendiendo personas y también que todas estas decisiones éticas estén documentadas a través de una gestión ética. El impacto en la atención de anestesiología en trauma es participación del paciente, donde va a haber mayor adherencia, mayor satisfacción, mejores resultados clínicos, una menor ansiedad durante el proceso de atención. En seguridad del paciente vamos a ver mejora de la comunicación en el equipo de atención del paciente, va a reducir los errores e incidentes durante el proceso de atención clínica y también va a fortalecer la cultura de seguridad, donde cada uno va a sumar para garantizar que no solo sea segura. ¿Qué podemos concluir de este tema? Que la humanización va a fortalecer la relación médico-paciente y va a mejorar la experiencia del paciente, que la atención centrada en la persona va a promover decisiones compartidas y mejoran las decisiones clínicas. Ambos modelos van a mejorar la calidad y la seguridad durante el proceso de atención clínica del paciente y también no olvidar que se puede adaptar la atención centrada en el paciente en situaciones altamente críticas. ¿Por qué? Porque no siempre el paciente puede participar, pero nunca debemos de dejar de brindar una atención humanizada y ambas son esenciales en anestesiología en trauma. Me despido con esta última diapositiva, agradeciéndoles su participación y la atención a este tema, donde el anestesiólogo no solo debe de garantizar la seguridad fisiológica a través de la monitorización de su paciente, sino también debe proteger su experiencia durante la cirugía. Forma parte de un equipo de atención y por lo tanto está con gran responsabilidad para que ese paciente tenga una buena experiencia. Pues de mi parte sería todo, muchísimas gracias y dejo abierto el foro para preguntas. Gracias.